está el triángulo, esos tres. Entonces, el equilátero lo que me indica es que sus tres lados tienen una distancia o tienen un tamaño iguales. Es decir, si aquí del punto A al punto B mide 5 metros o 5 centímetros, los otros dos lados tienen que ser iguales. Y resulta que para que sean iguales, los ángulos de adentro también tienen que ser iguales. Normalmente nunca va a cambiar el ángulo porque internamente todos los ángulos de un triángulo tienen que sumar siempre 180. Solo en algunas ocasiones esa regla se excluye. Entonces, para que el triángulo sea como un cuadrado, que todos sus lados son iguales, los ángulos también tienen que ser iguales. Y eso me indica que el ángulo de un triángulo equilátero siempre va a ser 60 grados. ¿Es claro hasta ahí? Bien. Ahora, el triángulo isósceles es como la mitad de ese triángulo equilátero. ¿Qué significa? Que solamente va a tener dos lados iguales, no me interesa si son muy largos, si son muy corticos, pero solamente dos de esos lados van a ser de la misma longitud, del mismo tamaño. Y asimismo va a tener solamente dos ángulos que son iguales. ¿Listo? Aquí pueden variar las cosas, porque si yo le digo que, por ejemplo, los ángulos van a ser de 70, los dos ángulos iguales, quiere decir que si yo digo 70 y 70 me va a dar 140 grados. Es decir, que el tercer ángulo me debería ser de 40 grados para darme 180. No puede ser de 70. ¿Listo? Esa es la particularidad. Y por último, el triángulo escaleno lo que me indica es que sus tres lados no van a ser iguales y sus tres ángulos tampoco van a ser iguales. Es decir, no voy a tener una forma de poder decir, pucha, este es un triángulo en donde si el lado A es igual a 3 y el lado B, pues pongámoslo igual a 3. No, van a cambiar sus valores, no van a ser iguales. ¿Listo? Y normalmente ese triángulo es el que se utiliza como tal para poder utilizar la geometría. Entonces, dentro de los triángulos escalenos tenemos otros tres tipos. Entonces, hay un triángulo acutángulo, hay un triángulo rectángulo y hay un triángulo obtusángulo. ¿Cuál es la diferencia? Sencillo. Siempre tiene que ver con un ángulo que es el ángulo principal. Entonces, debe haber un ángulo, basémonos primero por el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo lo que me indica es que siempre va a tener un ángulo que mida 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno mide 90, los otros dos deberían empezar a jugar entre ellos para poder medir otra vez 90 y poder completar los 180 grados. ¿Listo? Ahora bien, el triángulo acutángulo lo que me indica es que ese ángulo principal va a medir menos de 90 grados. ¿Sí? Y sus otros ángulos pues también van a ser más pequeños, entonces el total de sus ángulos no pueden medir más de 90 grados. ¿Listo? Y tenemos por último el triángulo obtusángulo. Este triángulo obtusángulo tiene la particularidad que se parece mucho a un triángulo rectángulo. Si se fijan, pues es casi igual, es casi idéntico. La única diferencia es que este palito que está derecho con la base o con el piso está inclinado hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir algo? Que ese ángulo es mayor a 90 grados. Y si es mayor a 90 grados, estos otros dos ángulos tienen que ser más pequeños para poder cumplir la norma de los 180. ¿Es claro hasta ahí? Ahora bien, vamos a hablar algo del que se llama perímetro. El perímetro como tal es la suma de la longitud o del tamaño que tienen los lados en cualquier figura. Entonces, tiene una definición sencilla, es simplemente la suma de la longitud de los lados que conforman esa figura. Si yo tengo un triángulo, entonces tengo que sumar sus tres lados. Si tengo un cuadrado, tengo que sumar sus cuatro lados. Si tengo un hexágono, que es de 6 lados, entonces tengo que sumar el tamaño o el número o el valor que tiene cada uno de sus 6 lados, ¿correcto? Ahora bien, ¿quién me puede ayudar para poder definir o establecer la fórmula, que es lo que estamos hablando, del perímetro de este triángulo? Por puntos. Sí, dime, María Fernanda. A más C más B. ¿Alguien tiene alguna objeción o alguna ayuda para María Fernanda?
Listo, efectivamente, María Fernanda, muy bien. Esa es la suma, esa es la ecuación para hallar el perímetro de este triángulo. Ahora bien, ya que lo entendieron, ayúdenme por favor con la ecuación del perímetro de este rectángulo. Dale, María Fernanda. Sí. ¿Y eso cuánto te da? 24. ¿Quién respondió? Qué pena, es que hoy no tengo una pantalla. Erika, listo. Erika, ¿hay algún problema si yo llego y digo que el perímetro es igual a 4 más 4 más 8 más 8? ¿Me va a dar diferente? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sí me va a dar diferente? Sí, sí. 16 más 8. Ok. ¿Y tú me puedes explicar por qué eso da igual? ¿Tú me puedes explicar eso por qué da igual? O sea, ¿por qué si yo cambio o altero el orden, me da igual el resultado? Exactamente, eso matemáticamente indica que el orden de los factores no altera el resultado. ¿Listo? Entonces, ya que lo tienen más claro, vamos a pasar al siguiente punto o el siguiente tema. Vamos a hablar del área. El área se define como la superficie interior, es decir, lo que tiene adentro de una figura geométrica. Eso normalmente en la vida cotidiana se mide en metros cuadrados o en la unidad de medida al cuadrado. ¿Por qué? Porque normalmente yo no puedo decir que es algo lineal. Yo ya estoy hablando de una superficie, es decir, estoy hablando de algo que se mide en dos dimensiones. Por esa razón, el exponente siempre va a ser al cuadrado. Entonces, aquí básicamente les voy a mostrar las ecuaciones que se necesitan para poder hallar el área de las figuras geométricas. ¿Sí? Entonces, tenemos que el triángulo es base por altura sobre 2 o un medio por la base por la altura. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente es que el triángulo, por si de pronto no lo habían visto, se origina de coger un cuadrado y dividirlo en dos, así como lo tengo en estos momentos. ¿Sí? Si yo llego y cojo ese cuadrado que tengo ahí abajo y lo parto por la mitad en diagonal de una esquina a otra esquina, voy a encontrar dos triángulos. Entonces, básicamente es coger el área de un cuadrado, que es lado por lado, o un lado al cuadrado, y cogerlo y dividirlo en dos. Ese es el origen de la ecuación del área de un triángulo. ¿Es claro cómo se halló? Listo. Pasamos a las siguientes figuras. Resulta que ahora tenemos un rectángulo. En el rectángulo nosotros podríamos coger la base al cuadrado o la altura al cuadrado. ¿Quién me puede responder? ¿Nadie? Bueno, resulta que como un rectángulo no tiene sus lados iguales, sus cuatro lados iguales, solamente tiene dos lados iguales y por el otro lado tiene otros dos lados iguales, resulta que por eso sí es necesario multiplicar la base por la altura. Entonces ahí podemos ver que la base en la imagen ellos los están determinando como el lado más largo y la altura pues el lado más cortico. Si yo tuviese el rectángulo al revés, parado hacia arriba,
es decir, como si fuese un edificio, la base sería lo más cortico y la altura sería lo más largo. Y vuelve y juega igual que en la suma que estábamos viendo en el rectángulo. El orden de los factores no me altera el resultado. Es lo mismo que si yo multiplicara 3 por 8 que coger 8 por 3. ¿Listo? Ahora bien, tenemos una figura diferente que se llama un paralelogramo. No se asusten, es un rectángulo inclinado hacia un lado, ya sea izquierda o derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que es como si yo le hubiese cogido desde esta esquina, ¿cierto? Desde aquí donde tengo el mouse, y le hubiese dado un pequeño golpecito y él se inclina hacia la derecha. No pasa absolutamente nada porque resulta que es la misma ecuación de esto, base por altura. Pero ojo, ahí hay un tema y es que la altura no es la misma de este lado inclinado. ¿Por qué? Porque él se está moviendo hacia la derecha. Entonces puede ser que este lado crezca o se elongue un poquito más. Es simplemente la distancia entre el lado de abajo por el lado de arriba. Pero véanlo más que es como un rectángulo que se inclinó un poquito hacia la derecha. ¿Listo? Ahora bien, tenemos otra figura que es un poco más complicada aún, que se llama un trapecio. Este trapecio tiene tres lados. Técnicamente tiene tres lados. Tiene la altura o tiene los lados laterales que siempre van a ser iguales, pero tiene otros dos lados que sería como la base o la que es la B en este caso y la A que están iguales, son perpendiculares porque están casi que iguales formando un cuadrado, pero resulta que una es más pequeña que la otra, ¿sí? Es como si yo cogiera de la parte superior y lo estuviese empujando, lo estuviese presionando, entonces lo estoy encogiendo solamente ese lado. Esto es muy similar a un triángulo. Entonces es simplemente coger la base por la altura, perdón, la base o la lámina más pequeña más la altura. Entonces sería la base, que sería B, más la parte lateral de arriba, que sería A. Eso se suma, luego se multiplica por la altura y se divide por 2. ¿Listo? Entonces, no se preocupen, no es tan difícil, es simplemente seguir estas ecuaciones, ¿vale? Entonces, mira, aquí siempre me dicen que la altura es H es la altura vertical, yo no puedo coger el lado lateral, ¿listo? Y por último, tenemos el círculo, que este es una figura geométrica particular, porque realmente, si nos ponemos a mirar a detalle, el círculo tiene 360 lados, ¿sí? Cada uno de ellos se está inclinando un grado, un grado, un grado, un grado. Entonces, a medida que se está inclinando un grado, pues es más difícil sacarlo contando o multiplicando cada uno de esos lados. Entonces, los estudios matemáticos ya han podido definir que el área de un círculo es más fácil sacarlo como pi por r al cuadrado. Y aquí tenemos una variable nueva que sería r. R normalmente es el radio. Entonces, el radio se define como la distancia que existe desde el eje central del círculo hasta el extremo. Entonces, ¿cómo lo podemos observar un poco mejor? Si ustedes tienen, por ejemplo, tienen una llanta o tienen un volante de carro o tienen una olla, entonces siempre en el centro va a haber algo. Entonces, por ejemplo, en la llanta tienen como tal el eje del carro, ¿cierto? Si ustedes llegan y miden de ahí hasta donde está el neumático, van a encontrar una cantidad, una unidad. Eso es el radio. Lo mismo pasa, por ejemplo, en una olla. Sea chiquita, sea grande, no importa. Si ustedes, por ejemplo, lo cogen desde la manija que está en el centro y lo miden hasta el exterior, van a encontrar una distancia. Entonces, ese es el radio. ¿Listo? Entonces, en un círculo es coger el radio, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por pi. Pi es un número irracional, recuerden que lo vimos en la primera sesión, que ese número nunca va a cambiar, va a ser algo que se llama una constante. Es decir, que hoy va a valer 3,141516 y números infinitos como 36 decimales y mañana va a valer el mismo valor. Es decir, nunca va a cambiar. Y tampoco va a cambiar dependiendo de las condiciones. ¿Es claro hasta ahí? Bueno, ya sé que María Fernanda está más preparada que un lulo para ese examen final. Los demás, ¿han entendido? ¿Tienen alguna duda, aclaración, inquietud?
Seguimos con otra figura que es como un círculo. Se llama elipse, ¿sí? La elipse no es eclipse. Ojo, el eclipse es lo que pasa con el sol y la luna. El elipse es coger un círculo y cogerlo de un costado, en este caso de la izquierda y la derecha, y estirarlo. Entonces se me va a hacer un óvalo. Para poder hallar el área de un óvalo, yo voy a tener dos radios, es decir, yo voy a tener dos distancias o dos longitudes desde el eje central hasta los puntos. Entonces voy a tener el punto de arriba, que es el más cerca, que sería el radio B, y voy a tener el punto más lejano, que sería el radio A. ¿Listo? Entonces es lo mismo, escoger A por B por pi. ¿Listo? Es, perdón, es muy similar a la del círculo, solamente que ya no tengo que hacer r al cuadrado. Ahora bien, tenemos algo que se llama el sector. Resulta que algo que se utiliza más adelante en geometría analítica, en ecuaciones diferenciales, si de pronto, no sé, les gusta la ingeniería o les gustan las matemáticas o de pronto les gustan las físicas, ustedes van a ver algo que se va a llamar plano cartesiano y ahí les van a salir unas figuras que no son atípicas, es decir, no van a ser un triángulo, no va a ser un círculo, de pronto es como una curva, ¿sí? Entonces, esa curva normalmente se le llama sector, porque es un espacio pequeño de la figura que se está hallando. Entonces, ese sector tiene dos particularidades, un punto inicial y un punto final. Entonces, resulta que ese punto inicial y ese punto final van a tener desde el eje un radio y también va a tener un ángulo. Entonces, para hallar el área de ese sector o de ese espacio o de ese pedazo, por decirlo así, se necesita coger el radio al cuadrado, se multiplica por el ángulo, que el ángulo es importante que esté en radianes, que los radianes son una unidad de medida diferente a los grados para el ángulo, y después se divide por 2. O, si lo prefieren, pueden coger 1 dividido 2 por r al cuadrado por el ángulo. Recuerden, muy importante, que el ángulo tiene que estar en radianes. Eso se hace con una calculadora científica. Entonces, tienen que tener los ángulos en radianes, porque si ustedes ponen los ángulos en grados, les va a dar un valor totalmente diferente y pues se pueden perder. Afortunadamente para su beneficio, en el taller no van a encontrar de este ejercicio. ¿Listo? ¿Claro lo que es el área? ¿No? Listo, Luzmeri. Gracias. Ahora bien, vamos a ver lo que es el volumen. Entonces, estábamos viendo las figuras como si estuviesen dibujadas en un papel, es decir, planas. ¿Sí? Ahora, si el día de mañana ustedes les preguntan o les dicen es que necesitamos sacar el área de un balón de fútbol o de un balón de baloncesto o de una pelota de tenis, o por ejemplo necesitamos sacar el área de no sé, de una caja de herramientas, ahí ya no estamos hablando de área, porque para poder sacar el área necesitamos medir solamente la superficie. Para poder decir, oiga, necesitamos saber qué tanto espacio ocupa esa figura como tal, entonces ya estamos hablando es del volumen, y en el volumen estamos hablando es de 3 dimensiones. Básicamente es sumarle otro exponente a la ecuación. Entonces, en la esfera, que es como coger un círculo y ponerlo en 3 dimensiones que se convertiría en un balón o en una pelota o no sé qué más puede ser circular, un casco, por ejemplo, un casco de moto o un casco de algún deporte. Entonces, para poder hallar el volumen, tenemos que utilizar esta ecuación. 4 dividido 3 por pi por el radio a la 3. Es decir, necesito tener 3 veces el radio. ¿Listo? Ahora, con un cubo, como sus lados son iguales, antes recuerden que solamente estábamos cogiendo la base por la altura, ¿cierto? Entonces sería esta I o esa L por esa L, y después se coge la profundidad, es decir, es esta parte de al fondo que me dice qué tan ancho es. Entonces resulta que si es un cubo, pues simplemente escoger I por I por I, o lado por lado por lado, o lado a la 3. Esa es la forma más fácil, lado a la 3 y listo. O la forma más corta de decirlo. Ahora bien,
Si nosotros vamos a coger una caja, ya no se llamaría un rectángulo, sino que la forma en 3 dimensiones o la forma tridimensional de un rectángulo se llama un paralelepípedo. ¿Listo? Y es exactamente lo mismo, escoger la base por la altura, por la profundidad. No es más. ¿Listo? Ahora, tenemos dos figuras que son particularmente nuevas. Una es el cilindro y otra es el cono. Resulta que si nosotros dibujamos un círculo, pero ya no lo vamos a rotar, es decir, para generar una esfera, sino que más bien vamos a coger la superficie y la vamos a subir, ¿cierto? Nos va a salir como si fuese un tarro circular o un tubo, ¿sí? Eso es un cilindro. Entonces, la forma más fácil de poder hallar el volumen es coger el radio por pi, radio al cuadrado por pi, como si fuese el círculo, y a eso se le multiplica la tercera dimensión, que sería la altura, es decir, todo lo que ustedes lo vayan a jalar hacia arriba o lo vayan a empujar. ¿Listo? Ahí nos va a salir como tal la profundidad. Y por último, perdón, la profundidad no, sino el volumen. Y por último, el cono es como coger ese círculo, pero en vez de jalarlo completo, ustedes le empujan el centro y entonces se va a generar como una especie de pirámide, pero circular. Ese es el cono. Entonces, la figura más común que ustedes van a poder encontrar es un cono de helado, porque no es cuadrado, sino que es circular. Entonces, para poder hallar nuevamente el volumen de esa figura, lo que ustedes cogen es 1 dividido 3 por pi por r al cuadrado por la altura. Pero ojo que aquí la altura es de solamente el centro. Si ustedes se dan cuenta, la altura solamente es del centro. Entonces, por eso ya no la tengo que multiplicar por 4/3, sino por 1/3. ¿Sí? Es simplemente, básicamente, escoger la ecuación del cilindro, ¿sí? Y dividirlo por 3. No es más. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bueno, muchachos, vamos a ver algo que se llama el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es la justificación matemática para poder darle desarrollo a una idea central, perdón, aquí yo me comí la A, idea central del uso de la geometría. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que aquí tengo un tipo de triángulo que ustedes ya conocen, ¿cierto? ¿Quién me puede decir qué tipo de triángulo es este? Erika, ¿tú me puedes decir qué tipo de triángulo es este, por favor? El escaleno. Sí, efectivamente es un triángulo escaleno, pero ¿cuál de los tres es? ¿Es acutángulo, obtusángulo o rectángulo? Ahí sí no sé. Bueno, analicémoslo. Como primera medida, el palito que está en color verde, que va de abajo hacia arriba como si fuese un edificio, ¿está derecho o está torcido hacia algún lado? Derecho. Derecho. Quiere decir que si yo lo analizo o si yo le saco el ángulo con el palito que está acostado, que es el B, el lado B, ¿qué ángulo tendría? Con eso que me acabas de decir que exactamente es un triángulo, es un cuadrado, sí, efectivamente. Lo que vemos ahí es un cuadrado. Pero ese cuadrado, ¿qué significa? ¿Recuerdas qué significa? La probabilidad no. Ok, ¿alguien le quiere ayudar a su compañera Erika? De pronto Felipe, Arlis, Daniela, Don Nelson, Don Francisco, ¿no? ¿Se rinden? Bueno, muchachos, recuerden que si ese palito verde está, ¿sí? Exactamente. Y cuando ese ángulo de 90 grados, cuando ese triángulo tiene un ángulo de 90 grados, ¿cómo se le llama, Francisco?
Llegaste solamente hasta el... Ok, listo. Normalmente cuando el ángulo es de 90 grados, ¿sí? ¿Quién lo dijo? Felipe, listo, gracias. Efectivamente, como lo dice el compañero Felipe, es un triángulo, pues primero lo dijo Francisco, Francisco dijo es un ángulo de 90 grados y eso quiere decir que se llama un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras siempre se va a utilizar con triángulos rectángulos. Entonces resulta que el teorema de Pitágoras lo que me dice es que si usted tiene una incógnita o no encuentra o no tiene el valor de algún lado, usted lo que puede hacer para hallarlo es que siempre, siempre el lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado le va a dar como resultado el lado C al cuadrado. Entonces, fíjense que es esta ecuación que tengo aquí. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Ahora bien, siempre llamarlos por letras es un poco complicado, ¿sí? Entonces los vamos a llamar catetos y los vamos a llamar hipotenusas. Entonces, como ya sabemos identificar el ángulo, ya sabemos que tenemos el ángulo de 90 grados, los dos lados que me forman ese ángulo de 90 grados los vamos a llamar catetos. ¿Listo? Entonces, el verde y el azul son catetos y el rojo se va a llamar hipotenusa. ¿Listo? Ese es el nombre matemático que siempre se le va a dar a esos lados, cateto e hipotenusa. Entonces, ya más adelante, cuando uno empieza a jugar con los ángulos, entonces uno empieza a hablar de un cateto adyacente y un cateto opuesto. No los voy a enredar con eso. La idea es que ustedes sepan que esos lados se llaman catetos y el rojo se llama hipotenusa. ¿Correcto? Bien, entonces resulta que aquí tenemos un ejemplo. Si aplicamos la ecuación al triángulo que tenemos a la derecha, vamos a encontrar que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado me va a dar 5 al cuadrado. ¿Eso es correcto? ¿Eso es correcto? ¿Quién me puede confirmar si eso es correcto o estoy mal o estoy equivocado? Voy a poner aquí la ecuación y voy a subir esto. 3 al cuadrado, ¿cuánto me da o cuánto les da? 9. ¿Y 4 al cuadrado? 16. ¿Y 9 más 16 cuánto les da? 24. A ti te da 24. ¿Quién da más? Me da 25. Ok, a ti te da 25. ¿Y cuánto da 5 al cuadrado? Listo, a ti te da 22. ¿Cuánto les da 5 al cuadrado? 25. Ok, entonces la respuesta debería ser que si yo cojo 16 y le sumo 9, me debe dar 25. ¿Sí? ¿Es claro cómo se saca? ¿Es claro cómo se hace esa operación? Sí, profe. Listo, María Fernanda, gracias. Entonces, ya que la tienen más clara que el agua del río Bogotá, vamos a resolver esta. Por favor, ¿quién me ayuda? Entonces, la ecuación o el ejemplo me dice que tenemos que hallar el valor de la letra C. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Quién me dicta para yo escribirlo? Creo que es 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Listo, 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Y eso es igual a qué, Francisco? 24. No, pero espérame. 25 más 24. Ojo, listo, perfecto, pero 5 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a qué? O sea, según la imagen, a qué debería ser igual?
No, debería ser igual a c al cuadrado, porque resulta que c es la hipotenusa, ¿correcto? Entonces siempre es importante que ustedes escriban las incógnitas en la ecuación. Es decir, no pueden asumir a que eso les va a dar un valor y ese es el resultado. ¿Por qué? Porque si lo hacemos como tú me dices que 5 al cuadrado es 25 más 12 al cuadrado, ¿cuánto te da? 12 al cuadrado, ¿cuánto te dio? 24. Listo, te dio 24. ¿Y eso es igual a qué? ¿Cuánto te da eso? 49. Ok, 49. ¿Quiere decir que lo que tú me estás diciendo es que C es igual a 49? Sí, profe. Ok. Esto, muchachos, gracias, Francisco. Esto, muchachos, está mal. Eso no lo vayan a hacer, por favor. Por eso yo les digo, esto que tengo aquí, que lo voy a hacer en un colorcito, lo voy a poner amarillo, y este lo voy a poner azul aguamarina, ¿cierto? Es como si yo cogiera este más este, pero yo tengo que poner el resultado de algo para poder igualarlo. Entonces yo no conozco ese valor, entonces yo tengo que colocar por lo menos c al cuadrado, ¿sí? Entonces este que ya está en fucsia, entonces ya tengo los tres lados. Este que es el amarillo, este que es el 12 y este que es el fucsia, ¿sí? Entonces, lo que tú hiciste, Francisco, pues bien por la iniciativa, muchas gracias, pero ojo con eso porque lo que tú me estás diciendo es que 25, que sería 5 al cuadrado, ¿cierto? Espérame, 25 más, y ahí yo te voy a corregir. Recuerda que 12 al cuadrado es coger 12 por 12, no 12 por 2, ¿sí? Entonces 12 por 12 te debe dar un número diferente a 24. ¿Cuánto les da? 144. Exactamente, 144. Entonces ya tengo el cuadrado de 5 en un solo número, en una sola expresión, el cuadrado de 12 en una sola expresión, y tengo o sigo teniendo la incógnita, c al cuadrado. Entonces resulta que para poder hallar el valor de c, solamente de c, yo necesito hacer algo que se llama despejar la incógnita. Entonces, ¿cómo se despeja la incógnita? Pues básicamente es dejar solamente el c, es decir, sin el exponente, sin una resta, sin una suma, sin una división, sin una multiplicación. Solamente esa ecuación, solamente esa letra. ¿Listo? Entonces, 25 más 144, ¿cuánto les da? 169. Exactamente, 169. Quiere decir que 169 es igual a c al cuadrado. Pero lo que nosotros necesitamos es hallar un número que multiplicado dos veces por ese mismo número me vaya a dar 169. Es como complicado, ¿cierto? Yo necesito saber un número que multiplicado por ese mismo número me vaya a dar 169. Porque eso que les estoy diciendo es esta expresión, c al cuadrado. ¿Listo? Entonces, la forma más fácil es poder despejar c. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a decir que c, solita, sin el exponente, va a ser igual a 169 elevado a 1 dividido 2. ¿Listo? Profe, ¿por qué lo pasó como un medio? Porque es que resulta que aquí él está multiplicando solito. Y aquí es como si yo tuviera un elevado a la 1. ¿Sí? Entonces, yo voy a coger este exponente y lo voy a pasar a este lado, pero no lo puedo pasar a multiplicar, lo tengo que pasar a dividir. Entonces, por esa razón, me sale un medio. ¿Y quién me puede decir esta expresión cómo se puede escribir mejor? O bueno, ¿quién me puede decir el resultado de esa expresión? ¿Nadie?
Ok, 169 elevado a 0.5, ¿cuánto les da? María Fernanda. Erika, ¿qué pasó? Ahorita voy en el 7% realizando el resto para la No, muchachos, no se asusten por eso. Créanme que esto es el comienzo de las matemáticas. Si ustedes logran entender, o sea, quiero que se mentalicen que de aquí en adelante ustedes les van a dar las ecuaciones matemáticas incompletas, ¿sí? Y si les dan las ecuaciones matemáticas incompletas es porque tienen que buscar esa variable o tienen que buscar ese número que hace falta. Entonces, las matemáticas, pues ustedes dirán, bueno, pues eso siempre todas las generaciones lo dicen y todo. Yo para qué voy a aprender matemáticas si eso no me sirve de nada. Nunca voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Pero resulta que el hacer las ecuaciones matemáticas hace que uno desarrolle como el proceso o la analítica de cómo abarcar un problema, ¿sí? Entonces son diferentes puntos de vista. Yo no le estoy diciendo a Francisco que no va a servir para matemáticas porque eso es imposible. Apenas está conociendo esto. Pero Francisco se arriesgó y dijo, pucha, lo voy a hacer de esta forma porque creo que se puede hacer de esto. Pero les aseguro que ya aprendió él que no puede olvidarse de la C. Entonces, en una ecuación nunca la va a dejar de poner. Y hasta que no sepa cuánto es el valor de esa incógnita o de esa letra, pues no va a poder tener la ecuación completa. Entonces, no se preocupen. Es cuestión de práctica, es cuestión de hacer ejercicios. A veces uno lo ve como complicado, pero cuando ya de pronto entiendan, va a ser un poco más fácil. Bueno, entonces, resulta que 169 elevado a la 1 medio es lo mismo que yo dijera como 169 elevado a la 0.5. ¿Quién me puede decir cuánto vale esa exponente o cuánto vale esa operación matemática? Esa sí ya la han hecho. Erika, ¿tú qué opinas? Bueno, esta ecuación o este valor les debe dar el número 13. Y este valor que estoy colocando aquí en color verde, este valor sí es el resultado. Ese es el valor que debería tener C. ¿Por qué? Porque yo aquí ya la despejé, ya no tiene ningún exponente ni nada por el estilo, entonces ese es el valor único de C. ¿Listo? Ahora bien, por favor, ayúdenme a hallar el valor de B. ¿Quién me dicta? ¿Nadie? ¿Quién me dicta cómo sería la ecuación? Nicole, ¿tú me puedes dictar, por favor? María Fernanda. María Fernanda, ¿tú me puedes dictar, por favor? Hágale, hágale, dicte, dicte. Tranquila que si se equivoca se corrige. Sí, señor. Creo que 9 al cuadrado Sí. por b al cuadrado igual a 15. Por B igual a 15. O sea, aquí tengo que multiplicar. 15 al cuadrado. Ok, 15 al cuadrado, muy bien. Y ahí ya estaría la ecuación.
¿Seguro que aquí es una multiplicación? ¿Seguro que ahí es una multiplicación, Francisco? Aló. Ok, segundo. Bueno, todo el día, ¿por qué me llamas Paola? No me llamas. Vale, listo. Necesito que me indiques si el sensor. Mándame una foto de la conexión, por favor. Ah, ¿me puede mandar una foto, por favor, de la conexión? ¿En serio? Ajá, sí, sí, señor. Ajá, y la resistencia tiene que ir en el puente. En cambio, el puente, ahí tienes que colocar la resistencia. Exactamente, sí, señor. Sí, sí, señor. O sea, en cada hornera solamente va a ir una cosa. El cable, la resistencia y el cable. Ajá, sí, señor. Mándame foto, por favor, porque me hiciste dudar. Vale, gracias. Entonces, creo que alcancé a escuchar a alguien, perdón, qué pena con ustedes, estaba recibiendo una llamada. Aquí va un más, efectivamente va un más. Ahora, ¿quién ya resolvió esas exponentes? ¿O qué, cuál sería el siguiente paso? Podemos hacer lo que se indica en el computador de memoria. O sea, no ingreses con el usuario de él, de una manera, pero si puedes ingresar con tu usuario personal, el de Google, a ese computador para tener acceso a ese programa. Toca cambiar la programación a los nadie se arriesga a hacer esos exponentes. Entonces, 9 por 9, ¿cuánto da? ¿Sí? Hágale, Francisco, hágale que el que no arriesga no gana. ¿Qué te dio 69? Ok, revisa eso porque a mí me dio diferente. ¿Cuánto te dio, Erika? Ok, 81. Más. ¿Qué seguiría? ¿Ese sería de qué? ¿Del 15 al cuadrado? Ok, entonces voy a ponerlo por aquí, 225. Y aquí me faltaría la incógnita, ¿correcto? Ahí sería la incógnita. B al cuadrado. ¿Listo? Listo. Entonces, tenemos que despejar B, ¿correcto? Como tenemos que despejar B,
Este valor está sumando. Lo tenemos que pasar al otro lado del igual con la operación opuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo b al cuadrado va a ser igual a 225 menos 81. ¿Es claro cómo me moví ahí? ¿Sí es claro cómo me moví hasta ahí? Listo. Ahora, ¿cuánto me da? Señora, espérame un momento, por favor. Sí, señor. ¿No viste el programa de computación? 144. Listo. ¿Qué te sale en estos momentos? ¿Qué te sale en estos momentos? Listo. Dale el botón de abajo a la derecha que dice close o close. Benalcázar. Sí, arriba debe tener un botón que es una lupa. Le das ahí y escribes Benalcázar y le das enter. Muchachos, permítanme un momento, qué pena con ustedes. Tengo una llamada, no me cuelguen. ¿Listo? ¿No aparece? ¿Dice que no está? Ok, no está creada la plantilla. Bueno, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, a la parte superior izquierda. Sí, listo. Entonces, a la parte superior izquierda donde encontraste la lupa, vas a tener una hoja con un más. Dale ahí, te va a salir un cuadrito pequeño. Listo. Entonces selecciona el primero que dice B8512G slash 9512G. Y te va a salir otras dos opciones. ¿Ya te salió otro cuadro? Ok. Donde te dice el nombre y todo. Si quieres el nombre, ponle el de la casa, por favor. ¿Por qué? No, ya. Sí, dale. Entonces, dale en la parte superior la siguiente pestaña que dice Network. Ujú. ¿Listo? Entonces, te debió salir un cuadrito que dice como Network o Hostname o IP.